Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos acompaña Luis Vicente León, director de la encuestadora Data Analysis. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Bien, Luis Vicente, vamos a comenzar con lo más reciente, que es la decisión del gobierno nacional de extender el estado de alarma un mes más, al menos hasta el 13 de junio. ¿Cuál es tu valoración? Mira, yo creo que obviamente el mundo completo ha estado con mucho cuidado tratando de evaluar la posibilidad de movilizar de nuevo a la población, porque al final no estamos inmunes hasta que no haya básicamente una vacuna que te permita estar completamente protegido. En el caso específico venezolano, la curva de contaminación ha sido una curva plana, más allá de las estadísticas oficiales, bueno, que puede haber debate sobre el tema, es obvio que Venezuela no tiene un problema equivalente a los problemas que tienen otros países de América Latina o Europa, y la razón fundamental es que el país ya estaba previamente aislado en términos, para ponerte un ejemplo, en Venezuela en una semana entraba el número de pasajeros que entraban en Bogotá en apenas 1 hora y media, por lo tanto las bombas de contaminación a las que estuvimos expuestos eran menores. Y además el gobierno siguió muy rápido el protocolo chino, que fue de aislamiento inmediato ante el primer caso de coronavirus. Pero creo que fue positivo. Es decir, el haber estado protegido por el aislamiento previo, las dificultades de movimiento a nivel nacional y luego el aislamiento frente al coronavirus ha impedido que la tasa de penetración en Venezuela sea tan alta como otros países en la región. Y es muy importante eso. ¿Por qué? Bueno, porque la capacidad de respuesta de la infraestructura sanitaria venezolana es muy pobre. Es decir, es verdad que tenemos una penetración menor, pero también es verdad que si a nosotros nos hubiera agarrado un problema equivalente al de Perú, equivalente al de Ecuador o el mismo Colombia, la capacidad de los hospitales en términos de ventiladores, de camas de terapia intensiva, de médicos, etcétera, es infinitamente menor. Por lo tanto, creo que había que hacer y hay que ser todavía muy cuidadosos en el caso venezolano. Y muy cuidadosos porque cualquier expansión de la enfermedad no puede ser atendida. En Venezuela hay menos de 100 ventiladores. O sea, para darte un ejemplo, Colombia reporta más de 5.000 ventiladores. Sin embargo, creo que hay una combinación también de factores en la decisión gubernamental de extender el tema. Y uno tiene que ver obviamente con la pandemia y con el miedo a enfrentar un recrudecimiento de la curva. Pero también es verdad que en Venezuela en este momento se presentan problemas críticos, por ejemplo, de abastecimiento de combustible. Y también es verdad que la crisis económica en Venezuela es infinitamente superior a la crisis económica en cualquier parte de la región. Ahora bien, Luis Vicente, pero también va a haber un mes más con restricciones en la actividad económica. ¿Este escenario se puede soportar? ¿Cuál sería el resultado para la situación del país un mes más con las actividades limitadas derivado de ese nuevo mes de estado de alerta? Si recibimos la pandemia económicamente en terapia intensiva. Además, el gobierno no tiene reservas. Sus ingresos petroleros se pulverizaron. El año pasado, el gobierno venezolano recibió cerca de 14.000 millones de dólares producidos en el petróleo, y en la actividad no petrolera se produjeron cerca de otros 14.000 millones. Hoy, ante la crisis, el gobierno se queda sin recursos. Los ingresos petroleros pueden estar no mucho más allá de 4.000 millones de dólares, es decir, menos de un tercio de los ingresos del año pasado. Entonces, sin dinero, la posibilidad que tiene el gobierno venezolano de ayudar con bonos, como por ejemplo lo que ocurre en Canadá, en España o incluso en Perú, en Venezuela no puede ocurrir. Porque el dinero que el gobierno gasta para ayudar en bonos o para comprar CLAPS es un dinero explosivo en términos de inflación y devaluación, porque no tiene respaldo. Y eso explica por qué en apenas 7 semanas de aislamiento, la devaluación, o sea, el tipo de cambio se ha triplicado y regresamos a un nivel de inflación, en este mes, por ejemplo, por encima de 80%, que camina otra vez al disparo de la hiperinflación
inflación. Le tiene miedo, y con razón, a que se plantee una segunda ola de contaminación que sí sea mucho peor en términos, digamos, de salud, que no pueda atender, hace que esa batalla en este momento todavía la gane la decisión de mantener el país aislado. Ahora bien, Luis Vicente, y en medio de esta cuarentena, pues ocurrieron los hechos del pasado 3 y 4 de mayo, una incursión militar que denunció el gobierno. Desde la oposición, Juan Guaidó se ha desvinculado de esta operación. ¿Cómo prevés tú los escenarios, los movimientos y las posiciones que ahora toman gobierno y oposición después de estos sucesos? Sí, mira, más allá del análisis de quién estaba involucrado en el diseño, financiamiento y ejecución de la operación Edión, que al final de cuentas es importante y seguramente va a ser analizado muchísimo, no solo en Venezuela, va a ser analizado en los Estados Unidos, porque ahí se van a plantear varios juicios. Pero ahí sí, vamos a ver información. Pero más allá de eso, desde el punto de vista político y perceptual, es claro que la operación Gedeón fue un fracaso rotundo. Pero además, era un fracaso rotundo desde su diseño. O sea, basta leer el contrato para saber que era realmente muy difícil imaginarse que eso tenía, de alguna manera, un final feliz. Pues eso es un tema terriblemente mal diseñado, peor ejecutado, que además contamina a un montón de personas que estuvieron alrededor. Más allá de si los líderes opositores, incluyendo Juan Guaidó, estaban o no en realidad al tanto, se habían firmado o no ese documento, más allá de los comisionados que en efecto sí lo firmaron y reconocieron su firma, el impacto perceptual es negativo, ¿sí? Porque tú estás hablando de una operación que es una operación opositora. El líder de la oposición se afecta por ella, aun cuando él no sea el culpable. Me parece que en realidad la oposición en este momento frente al gobierno, a pesar de que sigue siendo el grupo mayoritario, claramente mayoritario del país, su objetivo, digamos, de corto plazo, ya no es cambiar al gobierno. El objetivo de corto plazo de la oposición es cambiarse a sí misma, buscar mecanismos distintos para tratar de renovar las esperanzas sobre acciones de negociación en la que se ha fracasado, de protestas en la que se ha fracasado y radicales en la que se ha fracasado. Por tanto, tienes que repensar tus estrategias de nuevo, e incluso tu estructura, tu organización y tu liderazgo antes de regresar al ruedo para tener opciones reales de ser una amenaza creíble para el gobierno venezolano. Bien, Luis Vicente, llegamos al final de esta entrevista. Primero, te agradecemos el haber pasado estos minutos con nosotros y bueno, ya te invitamos para otra oportunidad. Será un placer. Encantado siempre. Bien, entonces Luis Vicente León, director de la encuestadora Data Análisis, aquí en Noticiero Venevisión.